Bueno, ya estamos levantando carpa, ya nos queremos ir para el sofá, para la hamaca, descansar. Ya el reloj marcando a las 7 de la noche acá en la costa este de Estados Unidos. Estamos específicamente en la 70 de la Broadway de la hermosa ciudad de Somerville, Massachusetts. Siempre nos gusta motivar a la gente y hay mucha gente que piensa que el triunfo económico es sacarse la lotería, es graduarse de Harvard, graduarse de la UCA, graduarse de la San Rafael Landívar, de ir al casino o de ser padres, hijos de padres millonarios. La gente tiene muchos conceptos equivocados. Más que todo la gente que viene de pueblos pequeños piensan que el tener dinero solo aquellas personas súper inteligentes lo pueden tener. Y realmente estudiando esta parte nos damos cuenta que la mayoría de millonarios no han tenido muchos estudios académicos. Lo que se requiere en la vida es información, capacidad y, como siempre lo menciono, estrategias. Y ahora con estos medios que tenemos disponibles, que son las redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, hay mucha información en Google también. Pero nosotros que hemos aprendido de la realidad de la vida, también aportamos un poco. Y vamos a ver cuánta gente quiere emprender en su vida. Quizás esta noche no hay mucha gente que esté conectada o quizás están viendo memes, están viendo tonterías que no edifican. Y cuando uno les habla de dinero, no le ponen atención porque no tienen dinero y no tienen interés de tener dinero. Entonces dicen, este ya aburre hablando de dinero, y eso es difícil, y que es difícil, pero se puede cuando uno ya tiene la información. Así que yo le voy a dar la oportunidad a algunas personas, les voy a dar un crédito de $100 para que emprendan en su vida. Óigase bien, yo tengo producto acá y quiero ver esas personas que quieren salir de pobres y quieren emprender. Les vamos a ayudar y queremos ver esas personas que quieran emprender. Les vamos a dar crédito para que ellos emprendan su negocio, y no va a ser mucho, pero si usted valora lo poco, también podrá valorar los millones, lo bastante. Cuando uno aprende a valorar lo poco, aprende también a manejar las grandes cantidades. Así que voy a ver cuántas personas me van a mandar mensaje que sí quieren emprender, que sí quieren ser millonarios, que sí quieren ser ricos. Dice que el que no sabe y no aprende a vender algo, nunca en su vida podrá progresar. Los doctores
Los abogados, los ingenieros, ellos venden sus servicios, venden, hacen propagandas y cuando uno tiene un servicio lo vende y cuando lo vende hay que saber venderlo, hay que saber hacerlo bien y vender ese servicio. Y si usted es una persona emprendedora que no tiene muchos estudios académicos, pero tiene esa decisión, tiene ese deseo de progresar económicamente, óigase bien, le voy a dar un crédito de $100 para empezar, un crédito de $100. Hay gente que se ve por encima, que quiere progresar y hay gente que este país también acomoda. Reciben ayuda del gobierno, welfare, les pagan la renta y se acomodan y viven una vida estancada, una vida sin sueños, una vida sin proyectos y ahí están estancados. No hay un sueño para crecer. Pero si usted va a ver este video y quiere progresar, aprenda a vender. Cualquier pendejada que usted ve por ahí, una piedra pintada, cualquier cosa que usted aprende a vender en su vida, va a ser un cambio en la vida de su familia, el saber vender algo. Les voy a recordar esta frase que dijo Bill Gates. Hay muchas frases de los millonarios. Bill Gates dijo una frase: si naciste en un hogar pobre, no es tu culpa. Si naciste en un lugar pobre, no es tu culpa. Y eso tiene lógica, porque nosotros no pedimos ni seleccionamos el color de nuestra piel, el tipo de cabello, la estatura, el idioma. No elegimos, no tenemos esa oportunidad de elegir que querramos ser altos, de que querramos ser ricos. Cuando nacemos, no tenemos esas opciones de elegir. Entonces, Bill Gates dice, si naciste en un lugar pobre, no es tu culpa. Y les vuelvo a repetir, tiene lógica. Usted nació donde nació y no es la culpa suya. Fue que dos sexos diferentes se encontraron, ya sea por amor, por aventura o por qué situación, usted está existiendo. Ahora dice la contraparte, si mueres pobre, ya es tu culpa. Si usted nació pobre, no es su culpa, pero si usted muere pobre, ya es su culpa. Si usted tiene 50 años, si usted tiene 60 años, si usted tiene 70 años y no pudo lograr en su vida un triunfo económico, es porque bebía, es porque miraba fútbol, es porque no trabajaba, es porque tenía vicios, es porque le valía madre todo, es porque le valía madre la vida. No quiso emprender y no quiso ser usted una persona que quería triunfar. Se la pasó bebiendo, se la pasó pendejeando, se la pasó haciendo algo que no le traía beneficio a su vida. Y si usted está en este país y vino a este país a triunfar, a buscar un mejor vivir, párese temprano. Ustedes ven que yo grabo algunos videos temprano, que ando corriendo por allá a las 6 de la mañana y a esta hora todavía estoy en el negocio, porque esos son los deseos de querer seguir triunfando, de seguir, como dicen por ahí, quizás no acaparando, pero sí teniendo una vida mucho más solvente económica. Y es el medio por el cual la persona puede progresar, porque cuando uno tiene un sacrificio para obtener las cosas, ese sacrificio
se cuida y se aprovecha. Así que donde quiera que usted me va a ver, comparta el video con sus familiares, con sus amigos, porque en la vida todo se puede lograr media vez nosotros nos propongamos. Déjese de pendejadas, de un amuleto, de la gente usa amuletos que le trae buena suerte, eso no existe. Lo que existe en la realidad de la vida es el sacrificio, la preparación y el deseo de querer triunfar. Eso sí existe y eso es verdadero. Pero de que una deidad usted se va a poner de rodilla noche y día, todo noche y día, y nunca esa deidad lo va a contestar porque no existe. Eso es imaginario, es ilusorio. La realidad de la vida es que usted se levante temprano, que usted tenga 2 trabajos y que aprende a hacer inversiones. Esa es la realidad de la vida y eso es lo que le puede sacar del hoyo de la pobreza. Pero no jugando lotería, jugando al casino, haciendo cuchubales. Mucha gente he oído acá en el área, que vamos a hacer un cuchubal, que vamos a pagar cuchubal, si no, no puedo ahorrar. Pendejo es. Si usted no puede ahorrar lo que usted gana es porque tiene un problema. Si usted aprende a administrar su dinero, a ahorrar su dinero, usted va a ser un gran empresario, usted va a tener recurso económico, aprenda a manejar su dinero, aprenda a ahorrar, aprenda a invertir y se dará cuenta que en la vida sí se puede, que no se necesita muchos títulos universitarios, pero sí se puede lograr. Le digo, no es que tenga una gran cadena de negocio, pero mi negocio va a cumplir 29 años y me ha ayudado a poder crecer más, pero tener la información y esforzarse uno son las garantías para poder tener un éxito económico. Así que veremos cuántas personas quieren triunfar en la vida con una pequeña ayuda de este crédito que les voy a dar. Espero que usted, que va a ver este video, sea una de esas personas que quiera emprender. Emprenda y aprenda a vender, que son de las cosas de las cuales le lleva a uno a un éxito financiero, aprender a vender. Si usted tiene un lapicero, aprenda a negociar ese lapicero. Así va negociando hasta cuando ya tiene grandes empresas. Este edificio a diario me llaman, dándome ofertas, a diario. Hay compañías grandes comprando. Y realmente acá en la Broadway, usted puede investigar cuánto cuesta una propiedad en la Broadway. Aquí en Somerville, mucha gente dice, es difícil comprar. Está duro para comprar acá en Somerville. Chequee en las agencias, chequee con su vecino, si tiene un amigo que tiene una casa, chequee cuánto es el valor de una casa acá en Somerville. Y le estamos hablando con base, porque nosotros estamos en la Broadway. Esto fue comprado en el 2000. Entonces, en cualquier tiempo se puede comprar, pero depende de su decisión, depende del esfuerzo, depende del deseo que uno tenga. Así que estas son mis pequeñas palabras y las frases de los grandes que han triunfado, y usted investigue la biografía de los grandes personajes que han triunfado económicamente y se dará cuenta que muchos
no tienen altos grados académicos, pero sí tienen un gran valor y una gran ansiedad por querer ir adelante. Así que un abrazón desde acá, que pasen buenas noches.